Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. ¿Qué es el hombre? En este vídeo me propongo explicar algunas cuestiones relativas a la filosofía de Martin Buber, concretamente de su libro ¿Qué es el hombre? Buber es un filósofo y escritor judío que nació en Viena y que vivió de 1878 a 1965. Murió a los 87 años. Es muy conocido por su filosofía del diálogo. También se le puede considerar una especie de anarquista filosófico. También es un pensador calificable de existencialista. Y también otro aspecto a destacar es que buscó el diálogo entre judíos y árabes en el conflicto de Israel con Palestina. Además, Buber estaba convencido de que era necesario insistir en el cumplimiento de los valores éticos, en la consolidación de los valores de la ética, como son, por ejemplo, la solidaridad, la igualdad, la justicia, la responsabilidad, la no discriminación, el respeto a los otros, etc. Porque consideraba que estos valores éticos permitirían la planificación humana. Además, también insistía de una forma frecuente en la necesidad de una noción de verdad realmente utilizada y aplicada en los procesos de comunicación lingüística entre las personas. Y, dicho en sus propias palabras, pues él pensaba que solo puede enseñar y formar quien inspira confianza, algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo. En relación a su trayectoria como intelectual, como pensador, como filósofo, decir que estudió en las universidades de Viena, Leipzig y Zúrich, donde adquirió una asombrosa formación filosófica, histórica y literaria. Fue profesor de diversas universidades y discípulo de Dilthey y amigo también de Max Scheler. Conoció además en su vida los últimos grandes movimientos filosóficos de Alemania, especialmente Heidegger y otros, por supuesto, Dilthey, la obra de Dilthey y otras muchas filosofías también, por supuesto, del siglo XIX y de siglos anteriores. De hecho, en su propia obra ¿Qué es el hombre?, que es un tratado de antropología, podríamos decir, pues analiza la antropología de Nietzsche, de Heidegger, de Husserl y de otros grandes pensadores. De hecho, el libro ¿Qué es el hombre? Es el resultado de un cursillo de verano en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el año 1938. Y, según sus planteamientos, no es más ni menos que un esbozo de una especie de antropología filosófica. Y en este sentido es muy interesante porque hace una crítica de la antropología filosófica de Kant, de Hegel, de Marx, de Nietzsche y de otros pensadores, desde una perspectiva, por otra parte, muy original y muy profunda. No cabe duda que él reconoce, Martin Buber, que Kant, y son sus propias palabras, ha sido quien con mayor agudeza ha señalado la tarea propia de una antropología filosófica. Lo que sucede es que el mismo Buber señala que, si bien Kant en su antropología y en otras obras escribió mucho y analizó distintas cuestiones antropológicas, no se centró en la antropología fundamental, en la antropología, diríamos, esencial o metafísica, sino que trató, por ejemplo, sobre las enfermedades de la cabeza y otras cuestiones, sobre las costumbres, los hábitos, etcétera, que por supuesto también son, cuestiones antropológicas, pero no se centró en lo más puramente antropológico, que está relacionado directamente también con las grandes preguntas metafísicas o filosóficas. Y por eso el mismo Buber lo señala en su libro ¿Qué es el hombre? Y escribe, referido a Kant, pero para nada se ocupa de qué sea el hombre, ni toca, ninguno de los problemas, ni toca seriamente ninguno de los problemas que esa cuestión trae consigo: el lugar especial que al hombre corresponde en el cosmos, su relación con el destino y con el mundo de las cosas, su comprensión de sus congéneres, su existencia como ser que sabe que ha de morir, su actitud en todos los encuentros ordinarios y extraordinarios con el misterio que componen la trama de su vida. Realmente tiene razón Buber. El propio Kant trata de cuestiones concretas de tipo antropológico, pero diríamos que no hace unas reflexiones sobre estas cuestiones del misterio de la vida, de la finitud de la vida, por lo menos en esa misma obra de la antropología. Lo que, a juicio de Buber, pretende Kant es sencillamente conocer al hombre.
y diríamos que analizando sus costumbres, sus instituciones, sus formas de ser, sus temperamentos, etcétera, pues considera que ya se conoce suficientemente la naturaleza humana, y por supuesto que eso es perfectamente entendible y que no cabe duda de que lo es. Pero diríamos que Buber echa de menos unas reflexiones, diríamos, más metafísicas, más abstractas en relación con estas cuestiones. Buber, en el libro que es El hombre, hace un recorrido histórico por la Edad Antigua, por la Edad Media, etc., y reconoce la gran labor llevada a cabo en la antropología, por ejemplo, por pensadores de la talla de Platón, de Aristóteles y de otros. Y no cabe duda de que Aristóteles, en su tratado del alma, o acerca del alma, o sobre el alma, pues trata cuestiones puramente antropológicas, la cuestión, por ejemplo, de la materia y la forma, las partes del alma, etcétera. Que el alma, según, por ejemplo, Aristóteles, es mortal, no es inmortal, únicamente como alma colectiva podría entenderse como alma inmortal, pero ya no sería el alma humana de cada sujeto humano concreto. Y luego, posteriormente en el libro, pues ya analiza pues a pensadores como, por ejemplo, San Agustín, a Dante, Tomás de Aquino, etc. Y dice de Dante y de Tomás de Aquino lo siguiente, en uno de los fragmentos del libro. Escribe Martin Buber: Dante pobló de vida el interior de ese mundo, pintando las vidas de los hombres o pintando las vidas de hombres y de espíritus, pero sus perfiles conceptuales fueron trazados por Tomás de Aquino. Efectivamente, toda la simbología de la Divina Comedia, que está muy bien estructurada por Dante Alighieri, pues toma como base también el pensamiento de Tomás de Aquino, porque no hay que olvidar que el propio Dante Alighieri estudió la escolástica de su tiempo y conocía las obras también de Tomás de Aquino, y realmente pues está, diríamos, impregnado de la escolástica pues de aquellos tiempos. Realmente esto conviene insistir en ello y tenerlo en consideración. Por otra parte, para Buber está muy claro que el mundo del hombre es la sociedad. Somos seres sociales, como ya decía antiguamente Aristóteles, y no se comprende la esencia humana sin la interrelación con los demás. Ya posteriormente, Buber, a lo largo del libro, analiza pues, distintos aspectos de la filosofía del idealismo absoluto de Hegel, y dice, por ejemplo, lo siguiente: Hegel ve la culminación de los tiempos en sus propios días, en los que el espíritu absoluto arriba a su meta, porque para Hegel es la consumación de los tiempos, la razón lo engloba todo lo real es racional, todo lo racional es real. Dice, por ejemplo, en su filosofía del derecho, y realmente pues él cree que sus tiempos, los tiempos de Hegel, 1820, 1830, 31, cuando murió Hegel, son la culminación de la historia, de alguna manera, algo que es rechazado, por ejemplo, por Marx y por otros pensadores. Y no es extraño, por tanto, que el propio Buber diga respecto a Marx lo siguiente: claro que Marx no puede ver la alborada de esta plenitud en la época del apogeo del capitalismo, que tiene que ser suplantada por el socialismo consumador. En efecto, según Carlos Marx, el fin de la explotación del proletariado, de la masa obrera, de la masa trabajadora, pues llegará cuando se llega al estadio del socialismo y se elimine el capitalismo, la propiedad privada, etc. Eso es evidente y bueno, lo analiza también en su libro Martin Buber. En relación con la filosofía de Nietzsche, pues reconoce que el nihilismo de Nietzsche pues pone las bases de una antropología filosófica, aunque quizás no unas bases positivas, sino unas bases más bien negativas, aunque también existe el nihilismo positivo, diríamos, de Nietzsche. Y también afirma lo siguiente, Buber, respecto a Nietzsche: el gran tema de Nietzsche es propiamente el problematismo del hombre, y este tema le preocupa a lo largo de todos sus ensayos filosóficos. En este sentido, la idea del superhombre y otra serie de conceptos de la filosofía nietzscheana, por ejemplo, la moral de los señores y la moral de los esclavos, la transvaloración de los valores, están en relación con esa problematicidad intrínseca de la vida humana, al ser seres finitos, y también al afirmar Nietzsche la muerte de Dios,
por lo tanto la muerte de todo consuelo metafísico, religioso, espiritual, diríamos que la negatividad del cristianismo expresada en la filosofía nietzscheana. De todas maneras, señala Martin Buber lo siguiente respecto a este gran pensador germano, respecto a Nietzsche. Pero al convertir como ningún pensador antes la problemática de la vida humana en el objeto propio del filosofar, ha dado un nuevo impulso poderoso a la cuestión antropológica. Y en este sentido es el antecedente o el precedente, diríamos, de los análisis modernos o contemporáneos sobre la naturaleza humana, los problemas humanos, la finitud humana, también pues, las cuestiones de tipo social, sociológico, histórico, relativas a los seres humanos, la cuestión también de la técnica, de la industria, del medio ambiente, etcétera, etcétera. De hecho, ya analizando cuestiones relativas ya al siglo XX en el que vivió el propio Martin Buber, y refiriéndose más concretamente a la técnica, pues escribe lo siguiente, Martin Buber, respecto a los seres humanos o al ser humano en general. Es incapaz de dominar el mundo que ha creado quien resulta más fuerte que él y se le emancipa y enfrenta con una independencia elemental. Pues realmente, efectivamente, está poniendo de manifiesto Martin Buber en este fragmento, en esta frase, que diríamos que el mundo tecnológico, el mundo técnico, pues estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, 60, cuando vivió Martin Buber, ya estaba expresando este mundo tecnológico y técnico que era ya prácticamente indominable por los seres humanos, y eso ya planteaba grandes problemas pues en todos los órdenes de la vida humana. Y realmente esto lo deja expresado de una forma muy clara en otra frase el propio Buber en su libro ¿Qué es el hombre? Y la voy a leer y a comentar un poco. Escribe Buber: la producción, que aumentó en proporciones prodigiosas con el fin de suministrar al número creciente de hombres aquello que tenían necesidad o que habían menester, no ha logrado desembocar en una coordinación racional. Aquí las palabras clave son coordinación racional, con lo cual las injusticias sociales, la pobreza, cientos de millones de personas en la pobreza o más, pues realmente, y las grandes desigualdades económicas y sociales, pues todo eso era el resultado de una descoordinación en la sociedad, de una descoordinación en el poder estatal, en los poderes estatales de los diferentes países del mundo, etcétera, etcétera. Y esto era algo que él ya estaba observando y notando en los años 40 del siglo XX, años 50, 60, incluso antes también. Por otra parte, Martin Buber insiste en otros aspectos, en otras cuestiones también importantes, y dice: antes bien, tocamos el fondo del problema antropológico cuando reconocemos lo que en el hombre no es racional como también específicamente humano, con lo cual está admitiendo que hay aspectos no racionales que hay que considerar por nuestra condición animal, fisiológica de animales que somos en realidad, aunque seamos animales racionales según Aristóteles, y eso habría que también analizarlo y valorarlo, y lo reconoce, algo que también reconoce en cierta medida el fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, y que él también analiza en su libro ¿Qué es el hombre? Además, también poner también sobre la mesa la cuestión de que el hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre. O sea, la interrelación entre los seres humanos es probablemente uno de los temas fundamentales de la antropología filosófica, sin ninguna duda. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que quiera puede suscribirse a mi canal, compartir este vídeo o darle me gusta. Hasta siempre.